Saludos, alumnas y alumnos del grado de Nutrición Humana y Dietética. Esta es la tercera de una serie de píldoras del conocimiento sobre valoración antropométrica. Vamos a realizar una serie de medidas con material validado. En el caso del peso, utilizaremos una báscula clínica con una precisión de 50 a 100 gramos, un tallímetro vertical o estadiómetro con una precisión mínima de medio centímetro y máxima de 0,1 centímetros para medir la talla, y finalmente un antropómetro con una precisión de 1 milímetro para estimar la distancia talón-rodilla. Con estos equipos vamos a medir una serie de medidas antropométricas básicas, como es el peso o masa corporal en kilos. Para ello vamos a colocar al sujeto de pie, en ropa interior y descalzo, en el centro de la plataforma de la báscula, en posición antropométrica y de espaldas al registro de medida. La estatura o talla en bipedestación, en centímetros, es la distancia entre el vértex y la planta de los pies, con el sujeto de pie, descalzo, con los talones juntos, las rodillas estiradas y los glúteos, la espalda y la región occipital en contacto con la pieza vertical del aparato medidor. La medida la haremos después de una inspiración profunda, manteniendo la cabeza en el plano de Frankfurt, es decir, el plano que se traza entre el borde inferior de la cuenca del ojo, alineado horizontalmente con el borde inferior, con la muesca superior del trago en la oreja. Colocaremos la escuadra sobre el vértex, verificando la posición correcta, y se tomará la medida al final de la inspiración. La longitud, en centímetros, se hará para medir a lactantes y niños que no han alcanzado la bipedestación, y es la distancia entre el occipucio y el talón. Se mide con el tallímetro horizontal, que tiene también una precisión de 0,1 centímetros, con el niño en posición de decúbito supino, con las piernas en extensión, sin calcetines y sin calzado. Finalmente, la distancia talón-rodilla es la distancia entre el epicóndilo externo del fémur y el borde inferior externo del pie. Se mide con un antropómetro o con una cinta métrica si no disponemos de antropómetro. El sujeto valorado permanecerá sentado o acostado, con las piernas totalmente flexionadas, formando un ángulo de 90 grados y apoyando los pies sobre una superficie lisa, una camilla si el sujeto está tumbado o el suelo si está sentado. También apoyando el pie sobre la rodilla del antropometrista cuando el sujeto está sentado pero las piernas no le llegan al suelo, manteniendo la flexión de 90 grados. Para medir con el antropómetro, la rama fija del antropómetro se coloca debajo del pie, alineándolo con el hueso del tobillo, y la rama móvil sobre la superficie anterior del muslo, por encima de los cóndilos del fémur, en posición proximal a la rótula. Hay que ejercer una leve presión para comprimir los tejidos. El eje del antropómetro debe estar paralelo al eje de la tibia y cruzar el astrágalo justo por detrás de la cabeza del peroné. Para medir con cinta métrica, el extremo inicial de la cinta métrica se ubica a la altura del epicóndilo externo del fémur, en posición proximal a la rótula. La cinta debe descender y pasar sobre el maleolo externo, permaneciendo paralela a la tibia hasta llegar al borde inferior del pie, donde se realiza la lectura. A partir de estas medidas podemos calcular una serie de índices derivados. El índice de masa corporal se calcula a partir de la fórmula de Quetelet y es la relación entre el peso en kilogramos y la talla en metros cuadrados. La talla estimada se calcula a partir de la distancia talón-rodilla mediante la fórmula de Chunli para población caucásica con edad superior a 60 años. Las fórmulas son diferentes para varones que para mujeres y además de la distancia talón-rodilla incorporan la edad.
Podemos estimar el peso a partir de la distancia talón-rodilla y a partir de la medida de la circunferencia del brazo mediante la fórmula de Elia. También en este caso, las fórmulas son diferentes e incorporan, como hemos dicho, el peso, la circunferencia braquial y la distancia talón-rodilla, tanto en el caso de los varones como en el caso de las mujeres. Hasta aquí la tercera de las píldoras del conocimiento sobre valoración antropométrica.